muchas gracias a ustedes por la invitación. Es primera vez que comparto un podio con el maestro, después de algunos años de que estoy solo. Vamos a hablar de asma casi fatal, un término aplicado a un grado de severidad importante del paciente asmático. El paciente con exacerbación asmática presenta básicamente estas tres manifestaciones: disnea, tos y sibilancias. Dentro de este contexto de la exacerbación puede ser etiquetado entre crisis asmática, asma aguda, un estado asmático, el concepto que ustedes quieran darle de las magistrales pláticas que hemos recibido la mañana de hoy. Lo importante de esto, de amarrar el concepto de asma casi fatal con alguno de estos cuadros o conceptos o definiciones de exacerbación, son características que pueden ir desde lo leve hasta una extrema gravedad. Esta extrema gravedad con el concepto asmático es el paciente con asma casi fatal. El concepto de casi fatal amarra la severidad, casi se muere de la descompensación, una exacerbación tan importante y una descompensación tan importante que puede llevar al paciente o tiene al paciente un riesgo muy alto de fallecer. Pero el concepto va un poquito más allá. ¿Qué características debe cumplir ese paciente asmático descompensado en una exacerbación importantemente severa para caer en el concepto de asma casi fatal? En primer lugar, que aparezca alguno de estos eventos: paro cardiorrespiratorio, pues sí, a ser casi fatal, presentar un paro. Bueno, depende de donde uno lo presente. Si es un paro intrahospitalario, tiene muchas más posibilidades que es un paro extrahospitalario, pero que el paciente sea intubado de orotraquearse, que esa intubación condicione soporte ventilatorio mecánico, ingresos constantes a la unidad de terapia intensiva, presentar descompensaciones importantes como hipercapnia y acidemia dentro de los gases arteriales. Estas son las características entonces que hacen el concepto de asma casi fatal, que el paciente con un cuadro de exacerbación con una de estas complicaciones. Uno entendería, o dentro del manejo del paciente críticamente enfermo, que es una exacerbación puramente aguda, pero esta característica, por lo que hemos visto en la mañana de hoy, el asma se presenta en este cuadro de exacerbación, descompensación en horas, días, incluso semanas. Muy pocos pacientes de asma casi fatal presentan descompensación en muy pocas horas y minutos. Entonces no creamos que es el paciente que hoy en la mañana se levanta bien y hoy en la tarde está ingresado a la unidad de terapia intensiva. Es un paciente que tiene algunas horas, días, incluso semanas de una descompensación, de un tratamiento inadecuado por el médico, por el apego al tratamiento y demás, que hace que esas características que vimos se presenten en un momento determinado. Como estamos hablando de casi fatal, pues tenemos que amarrar con el concepto de mortalidad. El hecho de estar intubado, ventilado, de estar en un medio intrahospitalario, de estar en la unidad de terapia intensiva, pues obviamente solo con esas condicionantes el paciente tiene un riesgo de fallecer importante. Pero la mortalidad en cuanto al concepto de asma casi fatal está determinada básicamente por estos aspectos. Los mismos medicamentos antiasmáticos. Platicaba el doctor Rodríguez, hacía el comentario de un pico epidemiológico importante y dato histórico en medicina, del pico epidemiológico de Nueva Zelanda, en donde era tan común el uso de los agonistas beta que fueron esos los causantes de las mortalidades en su momento. Hubo una disminución epidemiológicamente hablando de ese pico, pero se sumó a la aparición de los esteroides inhalados. Entonces no se pudo confirmar si al disminuir el uso indiscriminado de los agonistas beta disminuyó la mortalidad o no. Entonces se sigue manejando el concepto de lo que los mismos medicamentos condicionan este riesgo de fallecer por asma. Predisposición intrínseca. Hay pacientes que tienen los factores de riesgo y otros que no. Pero algunos que tienen factores de riesgo no fallecen y probablemente otros que no tienen esas características llegan a fallecer. Es una respuesta propiamente sine qua non de cada uno de los pacientes en presentar esa descompensación a tal punto de fallecer. Errores en el manejo, dosis inadecuadas de medicamentos inadecuados o un plan educacional inadecuado, como errores en el manejo de los pacientes,
y la demora de la atención, el comentario que se hacía hoy en la mañana, que se fue al ceviche y se fue no sé dónde, platicar con las amigas, cuando llegó al hospital pues ya estaba en unas muy malas condiciones. Algo importante en cuanto a la presencia de los factores de riesgo en un paciente con asma casi fatal es que la presencia de los valores de los factores de riesgo tiene un valor predictivo de muerte. O sea, la presencia de los factores incrementa la probabilidad de fallecer, pero la ausencia carece de valor pronóstico. De los que estamos aquí, ¿cuántos han estado ingresados en una unidad de terapia intensiva? Intubados y ventilados. Si alguien me hubiera levantado la mano, no tiene más riesgo de fallecer por esas características que los que estamos sin levantar la mano. Ahorita nos asaltan y nos X cosas. Y eso es riesgo de fallecer. Toda crisis asmática presenta potencialmente la probabilidad de que el paciente fallezca. Pues sí, es un cuadro de difícil manejo, una exacerbación aguda con una complicación que puede ser importante. ¿Cuáles son esos factores de riesgo entonces? Episodios previos de asma casi fatal. Pues sí, cada vez que se enferma con una severidad y una gravedad importante. Ha estado hospitalizado varias veces por esos cuadros de exacerbación. Cuando llega al hospital, una vez sí, una vez no, lo intuban y inician el soporte ventilatorio mecánico. Tratamiento médico de baja calidad. Aquí se juntan dos factores: el médico chueco o el paciente chueco. ¿Verdad? Tiene que existir esa mancuerna. Un excelente médico y un paciente que no sigue las indicaciones, no va. Un muy buen paciente apegado a tratamiento con el médico chueco con unas malas indicaciones, igual no va. El uso de agonistas beta, ya hemos hablado, el nivel socioeconómico. A menor nivel socioeconómico, más probabilidad de tener riesgo de padecer de asma casi fatal. Por las mismas condicionantes de que los chapines padecemos de todo. Enfermedad psiquiátrica, polimorfismo receptores beta 2, recepción disminuida, la obstrucción de la vía arterial. No creo que esté tan grave. Igual, el paciente dice que no está tan grave y el médico también cree que el paciente no está tan grave. A eso se refiere esto. Uso de tranquilizantes mayores y asma larga. De todos los factores de riesgo, hospitalizaciones previas a un año es el factor epidemiológico que más se relaciona con la presentación de asma casi fatal. Y de esto, los pacientes que han estado hospitalizados un año antes por esta descompensación y que requieren intubación y ventilación mecánica. Eso se aplica para asma y para cualquier otro tipo de patología, por supuesto. Yo soy diabético, me descompenso tanto que llego a intensivo cada vez que me descompenso. Yo padezco de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, llego a intensivo cada vez que me descompenso, necesidad de intubarme y de asistirme mecánicamente. Igual, el mismo concepto. El ingreso a la unidad de terapia intensiva es un factor de riesgo de mortalidad, independientemente del intensivista. Pero algo que sí hay que recalcar, que es el objetivo que todos tenemos aquí, es el tratamiento médico inadecuado. Esa combinación mágica de médico-paciente para hacer una pareja perfecta. Es como un concurso de baile. El patoja es bueno y la patoja chueca, no ganan el trofeo. Cuando los dos son buenos, trofeo seguro. ¿Qué pasa con las características en cuanto a la calidad del tratamiento médico? El tiempo para reconocer la calidad de la crisis. Si el médico no cree en la severidad del cuadro y el paciente no cree en la severidad del cuadro, es un tiempo valioso que se pierde. Ahí estamos hablando de minutos u horas en compensar a ese paciente que está en un riesgo inminente de muerte. No se utilizan las medidas objetivas de la obstrucción, flujo expiratorio máximo o FEF1. Empezamos con las manifestaciones clínicas de disnea, frecuencia respiratoria y demás, cuando los datos más objetivos son los más exactos para llegar al diagnóstico. Y subtratamientos, dosis inadecuadas de medicamentos. Ese paciente que no sabe usar su inhalador o que llega a la consulta externa y están de huelga, o que llega al IMSS, hace una cola y le ponen un sello en la receta que no hay medicamento, ¿cómo es? No hay existencia. Entonces, a eso se refiere todo esto. No estamos hablando ni siquiera que el médico indicó mal o el paciente entendió mal. Estamos hablando de un contexto general que hace factores de riesgo importantes en cuanto a la mala atención médica de los pacientes.
La crisis asmática o la evolución de crisis asmática en cuanto a asma casi fatal se puede presentar en dos tipos, tipo 1 con progresión lenta y tipo 2 con progresión rápida. Las características es más de 6 horas la lenta y un deterioro en menos de 3 a 6 horas la rápida. 90% de los pacientes tienen progresión lenta, lo que hablábamos. No es que hoy en la mañana me levanté bien y a mediodía estoy hospitalizado. El paciente, 90% de los casos, tiene una progresión lenta, va anunciando varias veces la descompensación. Solo el 10 a 20% tiene una progresión rápida. Las mujeres, como siempre, molestan más en cuanto al asma. Las mujeres tienen, menos, es por la costumbre. La progresión lenta es más del sexo femenino y cambia del sexo masculino. Infecciones asociadas a la descompensación como causa de lenta, alérgenos, ejercicio y estrés como causa rápida, mucha menos obstrucción en lenta que rápida. Una característica importante es que el tratamiento es más lento, de respuesta más lenta en la descompensación tipo 1, la progresión lenta. El paciente críticamente enfermo tiene una respuesta más rápida a los medicamentos. Y el mecanismo aquí es inflamación, que amarra con esto, tipo de respuesta al tratamiento, el tipo de severidad cuanto a la obstrucción y espasmo del músculo liso en relación a la progresión rápida. En cuanto a la mecánica pulmonar del paciente con asma casi fatal, como cualquier proceso de descompensación asmática, la obstrucción de la vía aérea es la condición fisiopatológica de la enfermedad. Tiene un proceso inflamatorio y alérgico importante que está ocasionando una obstrucción de la vía respiratoria, produciendo una obstrucción importante. Esta obstrucción condiciona la disminución de los flujos aéreos. Esa disminución de los flujos aéreos, como la inspiración es activa, el aire entra con dificultad, pero la expiración es completamente pasiva. Y el paciente empieza a utilizar músculos de mecánica respiratoria para forzar la expiración, porque esta disminución de flujo ocasiona una hiperinsuflación condicionada por una retención residual de volumen que tendría que expirar, una hiperinsuflación pulmonar que condiciona un proceso fisiopatológico pulmonar y cardiopulmonar importante. Este concepto de retención aérea se etiqueta como hiperinsuflación dinámica. El paciente hace un esfuerzo inspiratorio importante y trata de hacer un esfuerzo inspiratorio para sacar ese aire con un atrapamiento cada vez mayor y mayor y mayor, condicionando un volumen pulmonar cada vez más aumentado. La placa de tórax con unos pulmones grandes y con diafragmas aplanados, como un dato radiológico de esa característica. ¿Qué pasa con el intercambio de gases de los pacientes con asma casi fatal? Estos pacientes inicialmente, pues obviamente presentan hipoxemia. Son hipocárnicos, el paciente está polimnéico, el paciente asmático respira muchas veces y está lavando constantemente CO2. El paciente tiene niveles de CO2 identificados en gases bajos y por lo tanto una alcalosis respiratoria. El cuadro persiste o va evolucionando en cuanto a severidad, persiste siguiente. Persiste la hipoxemia, empieza a tener fatiga en los músculos respiratorios, ese mecanismo de polipnea o de la disnea del paciente tratando en cuanto a su sed de aire, de adquirir más aire con aumento de la frecuencia respiratoria, empieza a agotarse. Los músculos respiratorios que están preparados para funcionar desde que nacemos hasta que fallecemos, se cansan extremadamente rápido con función mecánica muy alta. Es el paciente que decimos se va a cansar, ¿verdad? El esfuerzo mecánico respiratorio es tan leve que ni siquiera tenemos conciencia de él. Cuando tenemos conciencia de nuestro esfuerzo respiratorio lo desfasamos, ¿verdad? Empezamos a pensar en inspiración y expiración, inspiración y expiración, y cuando nos damos cuenta ya desfasamos la frecuencia o el esfuerzo que teníamos.
El paciente se agota, hay un agotamiento importante de los músculos de mecánica pulmonar y por lo tanto empieza a tener retenciones importantes de CO2. Esta hipoxemia cambia el metabolismo de aerobio a anaerobio con formación de acidosis láctica, por lo tanto una acidosis metabólica como manifestación de ácido base y una acidosis concomitante por la hipercamia del paciente. ¿Cuáles son los procesos fisiopatológicos o las dos condicionantes fisiopatológicas que llevan a la muerte del paciente con un cuadro de asma casi fatal? Arritmias y asfixia. El paciente presenta trastornos del ritmo cardíaco condicionado principalmente por como efectos secundarios de los mismos medicamentos. Los medicamentos que utilizamos para tratar la crisis asmática tienen la característica, unos en mayor y en menor proporción, de modificar el ritmo cardíaco, y esta es una de las condicionantes fisiopatológicas de la muerte de los pacientes. La otra, por supuesto, la asfixia. Esa obstrucción bronquial condicionada por la inflamación y la respuesta alérgica es tan importante, esa disminución del flujo labial es tan importante que condiciona cada vez más hipoxia, cada vez más y cada vez más, condicionando una asfixia como causa de muerte del paciente.